Y ya está con nosotros Eugenio Tironi a propósito de su nuevo libro que se llama Apología de la Intuición, o cómo comprender el desprestigio de la democracia y la empresa. Recordemos que Eugenio Tironi es sociólogo, también experto en ciencias sociales de París, autor de varios libros, columnista del Mercurio, también es uno de los grandes protagonistas de la campaña del no. En fin, un hombre cuya opinión importa, eso que se llaman los líderes de opinión. Es un tremendo líder de opinión. ¿Cómo estás, Eugenio? Aquí estoy muy bien, pues muy contento de esta nueva casa. Eugenio, bueno, este libro que es muy completo, un gran análisis de cómo se está desarrollando o cómo se está comportando, mejor dicho, la clase política y la clase empresarial también. Y hay un capítulo que se llama La gente parece empeñada en rebelarse contra las predicciones de los expertos. Es decir, los expertos van por un lado y la ciudadanía por otro. Sí, yo creo que bastante. Yo creo que como que las cosas han adquirido un grado de complejidad tal que los expertos son ante ellas tan ignorantes como nosotros. Entonces, sus vaticinios, sus predicciones no se cumplen. ¿Quién iba a imaginarse que hoy día íbamos a estar bastante cerca de una guerra por efecto de un misil que no sabe todavía quién lo disparó, y si acaso fue un misil que echa abajo un avión con 300 personas, con 300 pasajeros? Pero eso no es nuevo, Eugenio. No, de acuerdo, pero... Si uno mira para atrás la historia, ¿cuántos otros acontecimientos? De acuerdo, sí. Pero es cierto, tú tienes toda razón. Sí, lo que pasa es que durante un tiempo, durante casi un siglo, los expertos nos convencieron de que tenían capacidad de predicción. Y nosotros les creímos, particularmente los políticos y el mundo de la empresa. Y también nosotros como consumidores, como ciudadanos. Y hoy día como que... ¿Es la incertidumbre? Claro, hoy día como que nos damos cuenta que aquí cada uno tiene que tratar de construir sus propias certezas a partir de sus creencias, a partir de su tradición, a partir de lo que es su experiencia. ¿O no será también que nosotros tenemos que dejar de exigirles a los políticos y a los economistas, a los empresarios, certezas, cuando en realidad ¿por qué deberían tenerlas? Si saben un poco más que nosotros, por supuesto, por algo están donde están, pero como que uno espera demasiado. Yo estoy de acuerdo. Como que lo que ocurre es que nos enseñaron a confiar demasiado. Entonces este destete, digamos, este quiebre está lleno de incertidumbre. Si, por ejemplo, el caso de las reformas que hoy día están en boga, todas se plantean como la materialización de una teoría, de un modelo, de un paradigma, normalmente avalado por alguna revista escrita en inglés o por un informe de la OECD, y nos aseguran que si hago tal cambio, va a producir tal efecto, y que normalmente es un efecto maravilloso, pero incluso a veces ese cambio atenta contra mi propia experiencia, contra lo que yo estoy haciendo. Y me dicen, sí, atente contra su experiencia, porque este cambio va a ser bueno para usted aunque no se dé cuenta. Uh-huh. Y eso que funcionó durante un largo tiempo y que hizo que las élites tuviéramos un fuerte control y fuésemos obedecidas, bastante dócilmente, digamos, por la gente, es lo que hoy día yo creo que se está quebrando. Esto es como cuando los adolescentes rompen con los padres. Ahora, también es cierto que si hablando de la reforma tributaria o estos expertos, estas profecías economistas, en algo tienen que creer, y las personas, supongo yo, hacen propuestas en base a sus convicciones, ¿no? Absolutamente, yo creo que todos hacemos propuestas en base a nuestras convicciones. Nuestras convicciones son intuiciones. Intuiciones. El problema es que tal vez no siempre siguen las intuiciones, como la presidenta Bachelet cuando tuvo la intuición de que el Transantiago no iba a funcionar, y si le hubiera hecho caso, mucho mejor estaríamos. O sea, eso es lo que trato de explicar en mi libro. O sea, las intuiciones encierran un conocimiento muy profundo. No son algo caprichoso, atrabiliario. Yo creo que hay que volver a reconocer en las intuiciones
la sabiduría que contienen, porque estamos muy acostumbrados a disparar contra ellas. Las intuiciones, se han fijado, son como cosas de mujeres. Sí, mal vistas. Como que la diferencia entre el humano y el animal es que el humano racional, el animal se guía por intuición e instinto. Como si eso fuera ya algo que deberíamos dejar atrás. Los pueblos primitivos se movían por intuiciones. Los pueblos modernos y los seres racionales y desarrollados, los de la OSD, nos movemos por razones. Y eso no es así. Todos nos movemos por intuiciones. Y la cuestión está en que lo reconozcamos. Pero Eugenio Tironi, ¿cómo hace Bernardo Larraín Mate para hacerle caso a sus intuiciones? Él se mueve en un plano que la verdad uno podría decir que no puede. ¿Cómo va a ser con la intuición? Te lo digo esto a propósito de lo que tú mencionas, ¿no es cierto? De cuando en el año 2013, vicepresidente de ICAREL advertía que vamos hacia tiempos más complejos y eso no tiene vuelta atrás. Algo que no sucedió, quieres decir tú. Y hoy día justamente están de nuevo ahí en el ICARE conversando, si él le hubiera hecho caso a qué intuición. Lo que pasa es que aquí no se trata... Me falta la segunda parte de la pregunta. ¿Y cuánto influye la ideología detrás de eso? Mucho. Cuando hablamos de creencias, cuando hablamos de valores, hablamos de ideología. Son las ideologías los que nos llevan a seleccionar aquellos argumentos o aquellas evidencias racionales que empleamos para justificar nuestras decisiones, para argumentar, porque suena mucho mejor, y es más efectivo decir, miren, lo que yo opino está respaldado por esta evidencia, por este razonamiento, por estos filósofos, por estos científicos, por estos premios Nobel, a decir, esto que yo pienso está basado en mi intuición, en mi experiencia. Pero normalmente lo que domina, lo que lleva la batuta, son las ideologías, las creencias, los valores, o lo que ahí podemos llamar intuiciones en general. Y en función de eso es que uno organiza lo demás. ¿Y cuál es el problema de la ideología? Ninguno. Yo no tengo, pero todo lo contrario. O sea, es que es una palabra que genera pecaminosa. Sí, pecaminosa. ¿Por qué? Porque por esto mismo, porque nos han tratado de vender la cuchufleta de que hay que moverse por evidencia y no por valores. Y lo que se mueven por valores son ideologizados. Y los otros no se mueven por valores. Y eso es una completo absurdo. Nadie podría andar moviéndose por la calle si no se aferrara a valores. Se moriría de depresión. En este mismo minuto se disolvería de depresión. Simplemente se disolvería. Entonces, todos nos movemos por valores, todos nos movemos por ideología. Y en ese sentido, uno diría casi que la ideología... hay una ideología que es parte... Bueno, la ideología puede ser muy perversa. Sí. Desde luego. Pero la más perversa de todas es aquella que cree estar emancipada de toda ideología. A propósito, tú conoces muy bien lo que fue el proceso de transición, ¿verdad? Y hablas también de lo que fue la concertación, y en ese sentido haces un análisis, cómo se comportó a propósito de tu manera de mirar las cosas. Como tú dices, le fue dando como dosis homeopáticas al modelo que se heredó de la época de la dictadura para ir cambiándolo. Ahí, ¿cómo actuó la concertación? ¿Con realismo? ¿Con pragmatismo? ¿Con convicciones? ¿Con intuición? ¿Qué dirías? Yo creo que actuó con una mezcla de todo, como así actuamos los seres humanos, con una fuerte dosis de pragmatismo que había sido afianzado, había sido en cierto modo configurado por la experiencia anterior, una experiencia que por lo menos la generación que encabezó la transición la vivió de un modo muy traumática, y que era basada en una suerte de miedo a nosotros mismos, vale decir, al miedo de que si nos dejábamos llevar por nuestro impulso más primario, desencadenábamos una crisis que amenazaba nuestra vida y la de nuestros hijos, de nuestros descendientes, y por ende eso
produjo una capacidad de contención emocional, y también ideológica, una capacidad de represión, digamos, muy fuerte, que condujo a una política muy gradualista, muy posibilista, muy de ensayo y error. Todo aquello muy de acuerdo, muy de búsqueda de consenso, todo aquello que hoy día resulta pecaminoso. Pusiste la palabra de moda, el consenso, y esto del regreso a las políticas de los consensos a propósito del acuerdo sobre la reforma tributaria. Recuerdo que estamos conversando con Eugenio Tironi a propósito del libro Apología de la Intuición, esto del regreso a la política de los consensos, como decía, y esto que se haya hecho en la cocina y que no sé qué, y la foto sobre todo al final, la imagen que queda. Y en ese sentido le falta a veces a la política inteligencia emocional, no haberse dado cuenta que esa imagen podía herir o molestar a ciertos sectores, que no estuviera el Partido Comunista. ¿No crees tú que creó un efecto finalmente negativo cuando en el fondo era positivo el acuerdo? El manejo de la imagen. No sé, yo creo que... o no tener la intuición de que esa imagen ahí, todos juntos, con el presidente de la UDI y todo... Esto era en el Senado, sí, después de un proceso que se desarrolló en la Comisión de Hacienda del Senado, que fue completamente transparente porque fueron, no sé, 90 y tantos grupos a exponer sus planteamientos en un clima de respeto, de seriedad extraordinario, que eran abiertos a quien quisiera seguirlo. Entonces fue... Pero se hizo en la casa de alguien de la derecha. Se ha sabido, claro, que hubo encuentros privados. Reconocido. Reconocido, que ahí sí, donde se pero no sé si fraguó. ahí fue... Pero, bueno, efectivamente, aquí hubo como conversaciones laterales, pero que convergieron donde tenían que converger, en la Comisión de Hacienda del Senado. Lo que se pusieron de acuerdo aquí fueron los senadores con el gobierno. O sea, más institucional imposible. ¿Y qué hacía Ernesto Silva en la foto? Que llevaron a los presidentes de los partidos. ¿Y por qué no estaba Guillermo Telier? Porque, no sé, ahí creo que había un error, digamos, en o Alejandro Navarro, porque no eran miembros no tenían representantes de la Comisión de Hacienda, tampoco estaban los radicales, estaban tampoco de Izquierda Ciudadana. Por eso digo, claro, sí. Yo creo que los partidos grandes de la nueva mayoría, que coincide que fueron de la concertación, aunque entre ellos hay unos que abjuran de la concertación, pero como si fuera no sé, una peste, la peste negra, pero claro, probablemente ellos no tuvieron la sensibilidad de decir que los chicos se iban a sentir excluidos. Pero está bien, pero de allí a esta suerte de manía de abjurar de todo lo que sea la palabra acuerdo. Si llegar hoy día a un acuerdo, porque la educación sea gratuita hasta hasta que la gente se aburra, y pueda pasar 15, 20 años en la universidad y qué sé yo, y que no haya discriminación, que no haya selección, que todo sea tómbola, que se obtenga todo, pero se consigue un acuerdo, yo creo que va a ser rechazado. Porque lo que parece ser lo problemático ya no están los contenidos, sino en la forma. Parece que lo que impulsa, lo que produce energía, es la diferenciación por la vía del conflicto. No lo objetivo que se persiguen. Eso es lo que yo a veces visualizo. Porque que se consiga un acuerdo respecto a una reforma tributaria que recauda lo que esta persigue recaudar, que tiene un efecto redistributivo en un país como el nuestro, y que tenga el apoyo de la derecha, es francamente algo que deberá ser objeto de aplauso por parte de quienes plantearon esto en la campaña presidencial. Y cuando se planteó esto por parte de Bachelet, todo el mundo decía, por Dios, qué osada esta señora lo que está planteando. Lo obtiene 4 meses después y tiene que estar dando explicaciones.
Bueno, otro tema del día, lo que está pasando con educación. ¿Qué le falta o qué le sobra al ministro Eyzaguirre, que hace una declaración el domingo y que después tiene que salir hace un rato atrás a explicarla, porque crea un tole-tole, ¿no es cierto?, de esto que la gratuidad en la educación superior va a ser hasta 4 años, y él después explica, no, yo estaba hablando de la duración de las carreras, de 4 años, en fin, el ministro Peñailillo anoche diciendo todavía no está decidido. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es falta de qué? ¿O demasiada intuición o qué? y poca prudencia. No, yo creo que tenemos un ministro de Educación que es extraordinariamente inteligente, extraordinariamente asertivo, extraordinariamente creativo, extraordinariamente elocuente, y esto, para moverse en un campo tan minado como el de la educación, de pronto le juega en contra. No, claro, y además sobre todo en un campo que es minado, donde hay muchas diferencias, donde hay muchas sensibilidades, en una sociedad en que hemos apostado todo por la educación, no solamente a nivel del sector público, sino nosotros como familia. Estamos haciendo realmente una apuesta enorme cada uno de nosotros por la educación de nuestros hijos o por nuestra propia educación, como si allí estuviera realmente el acceso al paraíso. Entonces, en ese contexto, de pronto, una coma mal puesta, una frase dicha mal, una entrevista innecesaria, puede producir, como tú dices, esta tole-tole. No, sí, impresionante las reacciones que ha generado. Y es una frase y todo el resto de la entrevista pasa inadvertido. Y tiene que salir el ministro, además respaldado por la ministra Rincón, por el vocero de gobierno, por el ministro de Hacienda, detrás de él, ¿no es cierto?, para hacer esta aclaración. Entonces ahí, pero tal vez uno dice, bueno, después de todos son seres humanos y... Ahora, yo por supuesto, y yo creo que... O no tienen derecho a meter las patas. Yo creo que... No, lo que pasa es que probablemente... Mira, el meter o no meter las patas es siempre relativo, ¿sí? Porque además cada uno de nosotros interpreta lo que el otro dice y todos tenemos experiencia, ¿no? en este negocio. Absolutamente. En función de lo que quiere escuchar, en función de aquello que le permite reafirmar lo que piensa. Somos selectivos. Realmente prestamos solamente atención a aquello que no prestaba atención. Y hoy día encontrar una frase del ministro Eyzaguirre a la cual uno pueda lanzarse a ridiculizarla o a exclamar de que esto nos conduce, no sé, a no sé qué tragedia, a no sé qué catástrofe, es lo que está de moda. Entonces el pobre Eyzaguirre hoy día tendría que realmente casi como realmente no hablan nunca más, e incluso si no habla van a ser interpretados sus gestos, los anteojos que se pone cada día o la corbata va a ser interpretado, porque está sometido a una suerte a un espíritu inquisitivo. Bueno, a partir de lo que tú has reflexionado en este libro, Eugenio, ¿qué le dirías al ministro Eyzaguirre? Yo creo que sí, yo le diría que sí, primero que siga siendo como es. ¿Cómo es? Aquí hay un debate que no está cerrado, que está muy abierto. Ojalá hubieran más voces que salieran, que no sea él, porque él no puede olvidarse que es autoridad. Entonces su palabra, de pronto... ¿Está solo? Él está bastante solo. Él está muy solo, en realidad. Y lo que pasa es que él está al mismo tiempo jugando dos papeles al mismo tiempo, y eso es lo que le complica. Uno es el papel de autoridad. Y como algunos dicen, el ministro de Educación es en cierto modo en quien las familias depositan el futuro de sus hijos. Ya, está bien. Y por lo tanto tiene que ser extraordinariamente cuidadoso. Pero por otra parte, él es una suerte de agitador de ideas. O sea, alguien que está corriendo los límites, poniendo temas ideológicos en toda la nobleza que el término tiene. Y la combinación de ambos papeles
es lo que de pronto produce cortocircuito. Para que quede claro, el libro no es sobre estos temas de actualidad, porque no habían ocurrido todavía. Tiene otros capítulos muy interesantes. Por ejemplo, esa afición a confundir la política con el marketing. Y tú ahí recuerdas qué pasó con el gobierno de Sebastián Piñera, lo comparas con Sarkozy en Francia. ¿Afición a confundirla? ¿Hay una afición? Es que yo creo que como se llegó a la convicción de que la política era innecesaria, era algo que sobraba, era una cosa de viejo, que eran componendas, eran puros acuerdos, puros consensos. Entonces lo mejor era, o bien expertos en políticas públicas, que normalmente estudian en grandes universidades anglosajonas, que es un poco la tesis de la nueva política, sí. Una política de expertos, o bien la política dejada como marketing, digamos. O sea, así como logramos vender el sistema de la AFP, podemos vender a la UDI, podemos vender a RN, a cualquier senador o cualquier diputado. Tenemos unos expertos que se encargan de eso. Pero la vieja política, o sea, la política que es construir acuerdos, eso es la política, es componer un mundo común. O sea, la política es aquello que no estamos viendo en casa. Perdón, sí. O sea, lo opuesto a la política es precisamente la guerra. Lo opuesto a la política no es la armonía. Lo opuesto a la política es la resolución del conflicto por la vía de la fuerza y de la guerra. Esa política que supone concesiones, componiendo arreglines, combinaciones, todo eso que produce tanto asco en esta mente un poco impoluta que hoy día nos carcomen. Yo reivindico esa labor que hoy día está un poquito desdeñada. Bueno, interesantísimo, la verdad, la reflexión que hace en este libro Eugenio Tironi. Habla de los jóvenes y las generaciones que los preceden, que se ha abierto una fosa irremontable, dices tú, esta especie también de voz autorizada que son los jóvenes en materia de educación, como que también es otra que tienen ellos tienen la razón absoluta. Y claro, se produce una inversión bien curiosa, porque normalmente se supone que los viejos son los de son lo que la educación es un sistema para preservar las tradiciones. Eso supone que es la educación. Y hoy día, al revés, son los que tienen que preservar las tradiciones los que están hoy día acomplejados frente a la voz de los jóvenes. Bueno, Eugenio Tironi, muchísimas gracias. Recuerdo el título del libro, Apología de la Intuición, o cómo comprender el desprestigio de la democracia y la empresa. Que te vaya muy bien. Oye, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.